Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción. Y para esto es importante mencionar que una clase teórica no reemplaza lo que se puede aprender en una clase práctica. Por lo tanto, si ustedes pueden tomar clases de alguna forma, ¿cierto? Prácticas, háganlo porque les va a servir muchísimo, ¿cierto? En su formación como motociclistas, ¿ya? No es lo mismo hablar de algo que hacer algo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Dicho esto, empezamos con esta primera clase en la que vamos a abordar temas como, por ejemplo, el adelantamiento, ¿cierto? O la forma en la que debemos proceder en la vía pública en ciertas situaciones. Dice que estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento, por ejemplo. ¿Ya? Este temario es bien extenso, ¿cierto? Y como bien acá lo menciona, ¿cierto? Podemos encontrar que inclusive aquí tenemos, podemos encontrar que aquí inclusive tenemos puntos, ¿cierto? En los que nos habla cómo comunicarnos con otros compañeros cuando estamos en grupos de motocicletas, ¿ya? Entonces hay muchas cosas de mucho interés para cualquier motociclista, ¿cierto? Novato o experto, inclusive que podría aportar nuevos conocimientos a cualquier persona. ¿Ya? Así que los invito a revisar todo el contenido de este tema de técnicas de conducción. No en la clase no vemos todos los temas, ¿cierto? De hecho, algunas semanas vemos unos temas, otras semanas vemos otros temas y así vamos variando, ¿ya? Pero a ustedes los invito siempre a revisar, ¿cierto? A leer cada uno de los temarios que tenemos para ustedes y revisar punto por punto. Entonces, vamos a empezar hablando el día de hoy acerca de adelantamiento, ¿ya? Después podemos ir tocando otros temas. Aquí llegamos, un poquito lento, pero seguro, ¿ya? Entonces, el tema de adelantamiento es el primero que vamos a tocar el día de hoy, ¿ya? El adelantamiento es ponernos delante del vehículo, ¿cierto? Que nos precede, ¿ya? El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual el vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían, ¿ya? Entonces, para empezar, para hablar de adelantamiento, tenemos que entender dos cosas que podemos extraer, ¿cierto?, de estas primeras dos líneas. Para empezar, que si es un adelantamiento, tiene que ser, ¿cierto?, la mayor parte de las veces por el costado izquierdo, ¿cierto?, por el lado izquierdo. Y la segunda es que yo podría adelantar a un vehículo o a varios vehículos a la vez. Inclusive debo considerar cuando estoy adelantando, puede ser que esté adelantando a un vehículo pequeño o a un vehículo muy largo, ¿ya? Entonces, ahí también tengo otra consideración al momento del adelantamiento. Luego, en la maniobra propiamente tal, ¿cierto? Podemos encontrar que se puede dividir en tres partes, que es antes de adelantar, durante el adelantamiento y luego, por supuesto, que después de adelantar. Vamos a ir viendo cada una de las partes, cada una de estas tres partes, vamos a ir viéndolas, ¿cierto? Para poder analizarlas, ¿cierto?
y ver qué es lo más importante en cada una de ellas. Entonces dice que para realizar un adelantamiento con seguridad, usted debe, aquí nos habla del adelantamiento más rápido, del mejor adelantamiento, ¿cierto? No, habla del adelantamiento más seguro, ¿ya? Y que es donde deben estar concentradas nuestras energías, en adelantar de forma segura. Entonces, dice que antes de adelantar, antes de realizar la maniobra, debo verificar que el vehículo que le precede o que me precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Entonces debo fijarme que el vehículo que va delante mío, al que yo quiero adelantar, no quiera adelantar también y que no haya, o que no haya iniciado la maniobra antes que yo. Luego, en el punto 2 dice que antes de iniciar la maniobra también, ¿cierto? Debe comprobar, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle a usted, es decir, en este caso a nosotros que vamos haciendo la maniobra, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Entonces, en el punto 1 y en el punto 2 nos habla de asegurarnos de que somos los primeros que estamos iniciando esta maniobra. ¿Y por qué nos dice esto en los primeros dos puntos de forma tan explícita? Porque el vehículo que está provocando la disminución de velocidad, ¿ya? El vehículo que está provocando la disminución de velocidad probablemente va más adelante que todos los vehículos que están alrededor mío. Puede ser que sí, puede ser que no. A lo mejor el vehículo que va lento es el vehículo que va inmediatamente adelante mío. Puede ser también. Pero si fuera un vehículo que va más adelante, yo no voy a ser el único que quiero adelantar, sino que la mayoría va a querer adelantar, sean autos, motos, camiones, no lo mismo, vehículos en general, ¿ya? Entonces, debo tener cuidado y asegurarme de que cuando yo vaya a adelantar voy a tener el tiempo y el espacio libre suficiente para poder realizar. 3. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Es decir, cuando ya estoy seguro que yo soy el primero que va a adelantar, ¿cierto? Debo señalizar. Voy a señalizar para marcarle a los demás que yo quiero adelantar. Y los demás deberían fijarse, al igual como yo me fijé, en que yo voy a realizar esta maniobra y ellos deberían esperar que yo la haga, la termine para poder realizar la de ellos. ¿Ya? Dice señalizar indicando, perdón, señalizar con el intermitente, eso quiere decir, o en su defecto con el brazo. Si yo no tengo intermitente, entonces ocupo el brazo, ¿ya? Como estirando el brazo hacia un lado, hacia el lado que yo quiero, en este caso sería el lado izquierdo, ¿cierto? Sin embargo, no deberíamos presentar ese problema, ojalá nunca, ¿ya? ¿Por qué? Porque debemos andar con nuestra motocicleta en buenas condiciones, con todas las luces buenas, etcétera, ¿ya? Y en el punto 4 dice que si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Qué significa eso? Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en el punto 4 que debo sí o sí bajar una marcha, sobre todo si mi moto es de baja cilindrada. En realidad no sí o sí, pero es muy probable que lo necesite si mi moto es de baja cilindrada.
Si mi moto es de alta cilindrada, es menos probable porque voy a tener más potencia disponible para realizar el adelantamiento en el menor tiempo posible. Si yo realizo el adelantamiento en el menor tiempo posible, voy a estar menos tiempo expuesto, ¿ya? Y como voy a estar menos tiempo expuesto, voy a poder, ¿cierto? Ponerme más rápido a buen resguardo, ¿ya? O en un lugar menos peligroso. Eso es importante. ¿Por qué bajar una marcha me da más velocidad? Porque cuando yo bajo una marcha, obtengo inmediatamente más torque, ¿ya? Puedo revolucionar más la moto, más el motor, ¿cierto? Y de esta forma voy a conseguir, y de esta forma voy a conseguir obtener una mejor aceleración, ¿ya? Es muy importante la aceleración en el adelantamiento. Recuerden que aceleración máxima no significa velocidad máxima. Y con ello les quiero decir que no puedo sobrepasar el límite de velocidad cuando yo estoy adelantando. Muchas veces nos pasa en que los carabineros, por ejemplo, la policía, si es que me están viendo de algún otro país, nos controla la velocidad con el radar, ¿cierto? Y tenemos el lamentable problema de que nos cursan un parte, ¿cierto? Una infracción y nosotros alegamos que estábamos adelantando, ¿ya? No tiene sentido que aleguemos que estábamos adelantando porque no deberíamos adelantar a mayor velocidad que la máxima permitida. Si tengo que pasarme de la velocidad máxima permitida para poder adelantar, entonces el adelantamiento no se justifica, ¿ya? Es muy importante que entiendan eso. La velocidad máxima permitida no debe ser sobrepasada en ningún momento, ¿ya? Recuerde que las máximas legales que se dan para las vías tienen que ver con la seguridad que ofrece cada vía, tienen que ver también con la capacidad de reacción que podríamos tener en caso de emergencia, ¿ya? Así que ahí mucha atención con eso, queridos amigos. Después tenemos la sección de durante el adelantamiento. ¿Ya? Terminamos con la sección anterior y nos pasamos a la sección de durante el adelantamiento. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Aquí debemos entender, aquí debemos entender, ¿cierto? Que estamos de aquí, ¿cierto? A un segundo de empezar realmente la maniobra. En los puntos anteriores era una preparación para la maniobra. Aquí estamos a punto de empezar. Entonces en el punto 1 dice que antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro. ¿Qué significa eso? Eso significa, ¿cierto? Que debo mirar por encima de mi hombro hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y estamos, ¿cierto? Estoy acá. Si yo voy manejando, giro la cabeza y miro hacia allá, ¿ya? Miro en esa dirección. ¿Por qué? Porque me va a permitir la moto girar en esa dirección, o sea, perdón, me va a permitir el casco mirar, ¿cierto? En esa dirección, como en diagonal hacia atrás, ¿cierto? Y voy a poder enterarme, ¿cierto? Si es que hay algún vehículo
en mi punto ciego. Por ejemplo, si yo voy en esta moto, mi punto ciego sería más o menos esta zona. Por eso doy vuelta la cabeza para poder mirar, porque probablemente esa zona no va a ser cubierta por el espejo. Entonces, para estar seguro, miro. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere adelantar y ya viene alguien adelantando justo en esa zona. Ahí estoy a tiempo para abortar misión, ¿cierto? Y obviamente no chocar con el vehículo que viniera ahí en mis puntos ciegos, ¿ya? Además, cuando estoy realizando la maniobra, debo dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo estar, ¿cierto? Ir por aquí, mirar hacia allá, no viene nada, ya tengo mis intermitentes prendidos del lado izquierdo, me muevo y jamás, jamás, jamás paso demasiado cerca de este vehículo. Entonces dejo esta distancia lateral que va a garantizar mi seguridad. ¿Por qué? Porque para empezar, si voy por aquí, es porque no viene ningún vehículo de frente. Obvio, ¿cierto? Debo asegurarme siempre que yo inicie la maniobra que no va a venir ningún vehículo de frente. Eso es lo más importante del adelantamiento. Cuando viene un vehículo de frente, por ningún motivo puedo adelantar. Cuando viene un vehículo de frente, por ningún motivo puedo adelantar. Entonces, yo vengo por aquí, subo, avanzo, vuelvo, ¿cierto? Y aparte de esta distancia lateral, debo dejar una distancia atrás del vehículo que estoy adelantando, la que no debo invadir, y una distancia por delante del vehículo que voy adelantando, la que tampoco debo invadir. Entonces, es muy importante entender, ¿cierto? Estos conceptos, ¿ya? Estos puntos, ¿ya? Si yo voy por aquí, no debo utilizar, ¿cierto? Si yo voy por aquí, no debo utilizar por ningún motivo estos espacios. Siempre les digo a los alumnos en las clases, ¿cierto? Que deben imaginarse que esto es un campo de fuerza, ¿ya? Esto que está aquí es un campo de fuerza. Por lo tanto, jamás debo entrar en ese campo de fuerza, ¿ya? Si yo llego aquí y de aquí salgo hacia afuera, el vehículo toca los frenos y yo termino chocándolo por atrás. Además que en ese momento voy a estar más pendiente de lo que está pasando acá que de lo que está pasando acá. Si yo me voy por aquí, lo más probable es que venga un vehículo de frente. Por eso me estoy yendo tan cerca del vehículo. Eso es letal, ¿ya? Eso es mortal. Eso es para morir, ¿ya? Por ese motivo, no debo hacerlo. Siempre tomando distancia de seguridad y por el medio de la pista que viene en el sentido contrario, ¿ya? Si yo me pongo, bueno, si yo me fuera aquí y este vehículo por algún motivo le hace el quite a algo que esté por acá, se va a mover hacia allá, me va a empujar a mí hacia el lado y me va a tirar directo o contra la barrera de contención del otro lado o contra un vehículo que viene de frente. Por eso siempre debe ser por aquí con una distancia totalmente decente, ¿cierto? De seguridad. En cambio, si yo estoy, por ejemplo, vengo para acá y me meto ahí, pasa lo mismo que en los casos anteriores. Pero en este caso, si yo llego a tocar los frenos, tengo algún desperfecto, etcétera, este vehículo no va a tener tiempo de reacción. Como no va a tener tiempo de reacción, va a terminar chocando conmigo, ¿ya? Y obviamente produciendo un accidente para mí y para él, ¿ya? Por lo tanto, tampoco debo hacer esto. Entonces voy por aquí, subo, avanzo, bajo, avanzo, ¿ya?
Esa es la estrategia más segura. Y siempre, 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 siempre asegurarme de que no venga ningún vehículo de frente. Si viene un vehículo de frente, es humanamente imposible que yo pudiera darme cuenta si ese vehículo va a, si ese vehículo va a alcanzarme o no en el adelantamiento. Les pongo un ejemplo. Yo vengo aquí, me asomo a mirar, ¿cierto? Vengo aquí, me asomo a mirar y resulta que viene un vehículo por esta pista en sentido contrario, pero viene bien lejos. ¿Qué pienso yo? Ah, si alcanzo a adelantar. Empiezo el adelantamiento, sigo, sigo, sigo y resulta que el vehículo se viene encima y me choca. ¿Por qué pasó eso? Porque para un ser humano es imposible saber si el vehículo me va a alcanzar a chocar o si voy a alcanzar a pasar. Es como jugar a la ruleta rusa, ¿ya? Entonces, si viene un vehículo de frente, la decisión correcta es no adelantar por ningún motivo, ¿ya? ¿Cuándo adelanto? Cuando tengo buena visibilidad hacia adelante, normalmente en las rectas van a ser los mejores lugares para adelantar. Además de eso, ¿cuándo adelanto? Cuando no viene ningún vehículo en sentido contrario. Además, también debo considerar que las líneas de división estén como están acá, ¿ya? Segmentadas se llaman estas líneas. Si las líneas están segmentadas, vamos a poder adelantar. Si las líneas no están segmentadas, entonces, ¿cierto? Sería una línea continua y las líneas continuas no se pueden sobrepasar por ningún motivo. ¿Ya? Las líneas continuas no se pueden sobrepasar por ningún motivo. Listo. Aquí ya estamos en el adelantamiento. ¿Ya? Dice, después del adelantamiento, uno debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. ¿Ya? Entonces, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar la trayectoria o velocidad a otros conductores. ¿Qué significa eso? Vengo acá, adelanté y debo nuevamente guardar el espacio acá adelante. A eso se refiere. No puedo meterme aquí porque ahí voy a obligar a que este conductor frene un poco, ¿ya? Entonces me meto bien adelante y sigo acelerando, ¿ya? Siempre y cuando no supere la velocidad máxima permitida, ¿ya? Entonces voy aquí, adelanto, vuelvo y sigo con una velocidad mayor a la que lleva este vehículo. Esa velocidad no puede ser mayor a la legal permitida, ¿ya? Ojo con eso. Si me meto aquí, voy a estar invadiendo, ¿cierto?, a este vehículo y lo voy a obligar a frenar o si lo obligo, por ejemplo, a moverse hacia un lado, también es peligroso, ¿ya? No lo debo hacer por ningún motivo. Jaime Toro, ¿cómo estás, amigo mío? Hola, profe, dice, entré tarde hoy, pero al ratito veo la clase. Saludos, no hay ningún problema, Jaime Toro. Espero que te sirva de igual forma esta clase. ¿Ya?
Ya, eso con respecto al motociclista. En el punto 2 de después del adelantamiento, le habla al conductor. Dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Debe ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Esto, queridos amigos míos, es muy importante. ¿Ya? Aquí recuerden que ya no le está hablando al motociclista, le está hablando al conductor del auto azul en este caso. ¿Ya? Cuando le habla al conductor del auto azul, le está diciendo que debe ayudar de forma, de palabras más simples, ¿cierto? El conductor del auto azul debe ayudar a que lo adelante, no hacer más complicada la maniobra porque eso trae consigo un aumento en el riesgo de la misma, ¿ya? Otra cosa, cuando estoy en este punto, debo visualizar al vehículo, ¿cierto? Que está o que debería estar en ese momento en mi espejo. Si el vehículo se empieza a agrandar en mi espejo, entendemos que el vehículo está acelerando, ¿ya? Tenemos dos opciones, o sea, si no podemos acelerar más que el vehículo para empezar a dejarlo atrás y meternos delante sin sobrepasar la máxima permitida, ¿cierto? Lo que podemos hacer es dejar de acelerar, dejar que el vehículo pase y volver a reintegrarnos a la misma posición a la que estábamos, ¿ya? Pero eso no lo debería hacer este conductor. Sin embargo, como no todos los conductores manejan tan bien, ¿cierto? En algunos casos, a veces vamos adelantando y resulta que el conductor empieza a acelerar, ¿ya? Así que mucho ojo ahí, queridos amigos, con eso, ¿ya? Mucho ojo con eso, queridos amigos. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. Nunca adelante a su propia razón. Nunca adelante a su propia razón. Entonces, excepciones a las reglas de adelantamiento cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, ahí usted puede, ¿cierto?, adelantar por la derecha, porque en realidad lo que va a estar haciendo es pasar por el lado del auto, porque el otro auto va a estar detenido y va a estar tratando de girar al lado izquierdo y va a dejar más espacio al lado derecho. Y después cuando circule con una vía urbana, ¿cierto? Con tres o más pistas de circulación en el mismo sentido de tránsito. Ahí puedo adelantar por la derecha o por la izquierda, porque en realidad ahí ya no sería considerado una maniobra de adelantamiento, sino que solamente sería considerado una maniobra de sobrepaso, no de adelantamiento. ¿Ya? Y nunca adelante a su propia razón. Importantísimo. Nunca adelantes a tu propia razón. ¿Qué es la razón? La razón es esto que nos dice, oye, esto está bien, esto está mal, esto puede ser peligroso, cuídate de esto otro, etcétera. ¿Ya? La razón está dentro de nosotros, ¿ya? La razón nos va a mantener vivos también.
podemos llamarle espíritu de autoconservación o instinto de autoconservación también, ¿ya? Es importante que si yo veo que algo puede ser peligroso, entonces, ¿para qué lo voy a hacer si es peligroso? ¿Estamos claros? ¿Estamos clarines? Importante, ¿ya? Por favor, si algo te dice que no hagas la maniobra, no la hagas, pues, punto. Es como escuchar al ángel bueno y al ángel malo. Escucha a tu ángel bueno siempre, ¿ya? Entonces, consejo se adelanta con una motocicleta. ¿Por qué nos habla específicamente de consejos para la motocicleta? Para empezar, porque estamos en clase C, ¿cierto? Y segunda, porque la motocicleta tiene sus particularidades. Para empezar, es un vehículo más pequeño. Y de segunda, en ocasiones, es un vehículo más ágil, ¿ya? Entonces, la primera, visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Es importantísimo, queridos amigos, ¿ya? Por favor, eh, entendamos, ¿cierto? Que todos estos puntos están estudiados hace ya muchos años, ¿ya? Entonces hay que hacerles caso. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. ¿Ya? Eso ya lo conversamos. Señalización y ejecución. Aquí es muy importante. Dice, cuando el lugar sea el adecuado, por ejemplo, que el lugar, las líneas divisorias, ¿cierto? O las líneas de demarcación de calzada sean discontinuas solamente, vamos a poder adelantar. Si son continuas, ¿cierto? O si hay carteles que me indican que está prohibido adelantar en esa zona, entonces obviamente no puedo adelantar y ese lugar no es adecuado. Cuando el lugar entonces sea el adecuado, solo cuando el lugar sea el adecuado, y el momento el oportuno, solo cuando sea oportuno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo necesito, ¿cierto? Quiere decir que yo necesito que ese lugar oportuno, ¿cierto? Yo necesito que ese lugar oportuno o ese momento en realidad se convierte en oportuno cuando no viene ningún vehículo de frente, absolutamente ningún vehículo de frente. Cuando no hay ningún otro vehículo que esté adelantando al mismo tiempo que yo lo hago. Ahí es un momento oportuno, ¿ya? Solo ahí comienza el adelantamiento. Lugar adecuado significa, ¿cierto? Que debo, lugar adecuado significa que debo saber que en ese lugar se puede adelantar, que en ese momento hay buena visibilidad. Momento oportuno, que en ese momento hay buena visibilidad, que en ese momento no hay vehículos que vengan de frente ni que estén adelantando al mismo tiempo que yo, que exista el espacio suficiente para poder realizar la maniobra, ¿ya? Lugar adecuado, momento oportuno. Las dos cosas para que la maniobra sea más segura. Dice, primero, indique su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. ¿Ya? Es decir, prendo intermitente para salir
adelantar y prendo intermitente de vuelta para volver, ¿ya? Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Si el adelantamiento estuvo justificado y bien hecho, si yo me mantengo en el límite de velocidad, voy a empezar a generar distancia entre mí y el vehículo que estoy adelantando, y esta distancia nos va a dar seguridad a los dos. Es por eso que si el vehículo, o sea, si la calle es para 100 kilómetros por hora y el vehículo que yo quiero adelantar va a 100 kilómetros por hora, ese adelantamiento va a ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque ese adelantamiento no debería haberse efectuado. Así de simple. Si va a 100 y la vía es para 100, entonces ¿para qué lo voy a adelantar? Si no debo sobrepasar la velocidad máxima permitida en esa zona. ¿Ya? Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. ¿Ya? Importante, importantísimo. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener máxima precaución cuando realizo maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo vehículos de grandes dimensiones? Hoy día me pasó algo en la moto. Venía ruta 5, más o menos frente al Mall Plaza Sur. Esa zona, no sé por qué, quizás porque está cerca del Cerro Chena, no lo sé. Ahí hay mucho viento, mucho viento. A mí es una parte que cuando voy a pasar por ahí me acuerdo que el viento me va a mover, ¿ya? Venía y de verdad que se me movió mucho la moto. De hecho, se me aceleró un poquito, el cucharón. Entonces, ¿qué iba pasando? Había mucho viento, pasé por un lado de un camión súper grande, iba a la velocidad máxima permitida en esa zona, ¿cierto? Y la moto se sacudió bastante, ¿ya? Si no tengo experiencia y me pasa eso, es posible que me asuste y producto del susto tengo un accidente, ¿ya? Es por eso que hay que ir avanzando poco a poco en el mundo de la moto, ¿ya? ¿Para qué? Para que esas cosas me vayan pasando de a poquitito, me vaya acostumbrando, ¿cierto? Y ya después cuando me pasen estas cosas, yo estar un poco más preparado, ¿ya? Por eso es que no puedo llegar y tomar una moto, ¿cierto? Y meterme al tiro a la autopista y agarrar al tiro una moto de 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? No, no se puede. O sea, desde mi punto de vista, por lo menos. Hay que empezar y ir de a poco aprendiendo. ¿Ya? Entonces, cuando hay mucho viento, la moto se va a mover. Y muchas veces, si hay mucho viento de forma constante, voy a tener que ir corrigiendo la trayectoria de la moto de forma constante. ¿Se puede manejar con harto viento? Normalmente sí. ¿Es peligroso? También es peligroso, ¿ya? Pero si voy corrigiendo en los momentos precisos, puedo seguir el camino normalmente. Si hay un vehículo grande, ese vehículo puede actuar como una barrera para el viento. Entonces, atrás del vehículo voy a sentir que el viento me empuja de una forma, al lado voy a sentir que el viento me empuja de otra forma y adelante voy a sentir que el viento me empuja de otra forma. Por lo tanto, debo estar atento a estos cambios para que no me lleven, ¿cierto?, a tener un accidente, ¿ya? Además, recuerden que cuando ustedes adelantan a un vehículo largo, necesitan mucho más tiempo, obviamente, ya hay que pensarlo mucho más cuando el vehículo es muy largo. De hecho, mi moto puede andar fácilmente a 120 kilómetros por hora, no es una moto tan potente, pero puedo andar a 120 sin mayor problema. Cuando veo camiones que van muy rápido, que van como a 120, prefiero que se vayan adelante y no adelantar, ¿ya? Prefiero que se alejen, que se vayan adelante y no adelantarlos porque a veces, ¿cierto? Cuesta mucho adelantar un vehículo muy largo que en realidad
va relativamente rápido, ya que va cerca de la velocidad máxima permitida. Entonces, no siempre hay que adelantar, no siempre hay que ser el primero. Antiguamente, a lo mejor mi amigo, a lo mejor mi amigo Jaime Toro se acuerda, no sé qué edad tiene Jaime, pero a lo mejor tú te acuerdas. Antiguamente había un comercial, yo diría que esto es como en los años 90 más o menos, que decía, al final los adelantaste a todos. ¿De qué se trataba? De que iba una carroza, ¿cierto? Y era un cortejo fúnebre. Entonces, al final los adelantaste a todos, ¿ya? Haciendo una alusión a que la persona siempre quería ir primero y de tanto tuvo un accidente y se murió, ¿ya? Cuéntame si te acordáis de ese comercial, Jaime, y dime tu edad también para saber si te estoy contando algo que no es de tu tiempo, ¿ya? Entonces, no es necesario siempre adelantar. Si yo no necesito adelantar porque el vehículo va más o menos a la velocidad máxima, ¿para qué voy a adelantar? Si veo que el adelantamiento es peligroso, ¿para qué voy a adelantar? Si amerita el adelantamiento y si se puede hacer de forma segura, se hace. Si no, no. ¿Ya? Entiendan, grábenlo en su cabeza. Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante vehículos de grandes dimensiones. Eso que estoy explicando ahora es importante porque puede salir en una pregunta, ¿ya? Estas que están subrayadas o que están resaltadas con celeste, comúnmente, perdón, comúnmente salen, ¿cierto?, en nuestros cuestionarios y en los cuestionarios también pueden salir de la municipalidad. Ya nos queda muy poquito tiempo. Dice, excepción de la regla de adelantamiento. Usted puede pasar un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando el vehículo, perdón, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Y ahora nos vamos a pasar a la parte de sobrepasar. Muy importante. Sobrepasar no es lo mismo que adelantar. Adelantar solo se considera adelantamiento cuando tú usas una pista que viene en sentido contrario. Cuando tú tienes dos pistas o más en el mismo sentido de tránsito, yo puedo pasar por acá o pasar por allá. ¿Ya? Entonces, dice, y ahí ya no es adelantamiento, sino que es sobrepaso. Por eso puedo hacerlo por la derecha o por la izquierda, porque el adelantamiento se hace solo por la izquierda, principalmente, pero el sobrepaso puede ser por cualquiera de los lados. Entonces, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Ya? Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Ya? Esa es la gracia. Entonces, aquí hay algo importante, algo que habla de un beneficio para los conductores de motocicleta en el tránsito. Y eso quiere decir que cuando hay un taco, yo puedo pasar entre medio de los autos. Sí, está permitido, lo avala la ley. Pero este paso debe ser solo cuando los vehículos están 100% detenidos, no puede hacerse por la berma y además
Y además, ¿cierto? Debe hacerse a una velocidad reducida, ¿ya? Muy importante. Tengo 40, profe, y no me acuerdo de ese comercial. Para los 90 tenía 7. Ya, perfecto, Jaime. Ya yo tengo 38. Ya no te acuerdas del comercial, pero búscalo en YouTube y yo creo que te va a acordar. ¿Ya? Ya, queridos amigos, les mando un abrazo. Cuídense mucho, que estén muy bien y espero que esta clase que hablamos de adelantamiento, casi exclusivamente, les haya servido de mucho, ¿ya? Adelanten solo cuando sea necesario y justificado, con la seguridad necesaria. Les mando un abrazo, que les vaya bien. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Cuídense. Chao, chao, que les vaya bien.